Trabajé como prostituta porque me pareció una fuente de ingresos fácil, muy asequible. Trabajé en la calle, en apartamentos privados, en grandes burdeles y en saunas. Y tenía entre 25 y 35 clientes al día. He sobrepasado mis límites por completo. Lo noto tanto físicamente como psicológicamente. Creo que este trabajo es el peor trabajo que se puede hacer en la Tierra. Me llamo Vivian, tengo 27 años y soy de la maravillosa región del Ruhr. Actualmente soy trabajadora social con chicas jóvenes y, además, he trabajado como prostituta y chica de compañía desde 2018 hasta finales de 2022. Por un lado, me resulta difícil aceptar que en un momento fui prostituta, es decir, esa identidad que tengo o tuve, reconocer que también es parte de mí. Y, por otro lado, por supuesto, el trato diario con hombres o el hecho de enfrentarme a que los hombres están en todas partes y también a que cualquier hombre podría ser un cliente. Eso es algo que a menudo me persigue y me acompaña en mi vida cotidiana. Soy Cristina, tengo 32 años y una hija de 2. Hace 4 años que salí de la prostitución. Estuve unos 10 años en la prostitución forzada y ahora vivo en un refugio. Para mí es muy importante ser una buena madre para mi hija, porque yo nunca la tuve. Mi reto diario con mi hija es permitir la cercanía física. Las caricias son un problema para mí porque me recuerdan a mi pasado. En la prostitución, tantos hombres me manoseaban cada día que llegué a aislar mi cuerpo de mí misma. Y ahora, cuando mi hija me toca, me invade esa extraña sensación de repugnancia. Siempre tenía que estar contando el dinero. Tengo la sensación de que toda mi juventud estuvo marcada por esta carencia. Pensaba que las cosas mejorarían después del bachillerato, cuando hiciera mi año de voluntariado y tuviera algo de dinero. Pero incluso eso me lo quitaron, a mí y a nosotras, por los subsidios sociales. Entonces decidí registrarme en una página y prostituirme, simplemente para poder permitirme lo más básico y poder vivir un poco. Cuando empecé a prostituirme, tenía la autoestima muy baja. Tenía esta imagen de mí misma, bueno, puedo. Lo único que me hace sentir atención y confirmación, atención positiva, es tener sexo con hombres y reducirme a eso. Pensaba que era normal que los hombres tuvieran acceso a mi cuerpo. Pensaba que no podía decir que no, porque de hacerlo sería una persona reprimida y mojigata.
Creo que esa fue también una razón decisiva para dedicarme a la prostitución, como si, con el tiempo, se hubiera convertido en algo casi automático. Mi infancia fue muy traumática. Todavía recuerdo muchas situaciones con mis padres y recuerdo que me sentaba en la cama por las noches y me arrancaba las uñas de los pies y toda la sábana estaba manchada de sangre. Me separaron de mis padres y me llevaron a una familia adoptiva. Ahí no me sentía nada bien con la violencia y la presión, así que mi familia de acogida me llevó a un centro de menores. A los 18 años estaba con mi madre y ella me vendió a un proxeneta marroquí porque era drogadicta y ella misma se dedicaba a la prostitución. El proxeneta marroquí me llevó a una gran ciudad y me obligó a prostituirme a la fuerza. Después de un tiempo me vendió a otro proxeneta y así siguió durante años. Sobreviví a este entorno gracias a las drogas. Era muy adicta a la cocaína. La cocaína era mi anestésico emocional. A menudo tenía pensamientos suicidas. Muchas veces tenía malos pensamientos sobre mí misma, que no valía nada, que no merecía otra cosa que estar ahí y atender a los clientes todo el día. Por desgracia, nunca he visto prostitución voluntaria en todos estos años. Si las mujeres lo hacen voluntariamente, seguro que hay casos, no están en el mundo del que yo vengo. Se hizo más difícil iniciar investigaciones en el ámbito de la delincuencia relacionada con la prostitución. El motivo fue la derogación de importantes disposiciones penales, la nueva situación jurídica, junto con la ampliación de la UE hacia el este. Cuando Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE, provocó que el mercado explotara en Alemania. Y recuerdo el eslogan publicitario de un organizador de Estados Unidos que explicaba exactamente por qué Alemania es el destino ideal para el turismo sexual. Porque aquí los precios son bajos, todo está controlado, todo es legal. La conclusión del organizador es que no se encuentra en ningún otro país del mundo. Llevaba una doble vida. En aquel momento estaba haciendo mi año social voluntario en una residencia de ancianos y después, o incluso más tarde por la noche, iba en tren a ver a los clientes y me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Los recuerdos del trabajo son como niebla, pero siempre tengo la sensación de que tenía una aversión extrema hacia los clientes. Estaba tan llena de asco, rechazo, de la sensación de ¿qué estoy haciendo aquí? También tuve situaciones en las que simplemente tenía mucho miedo y estaba sola con hombres en algún lugar donde no sabía dónde estaba. No sabía en qué pueblo estaba. Era de madrugada. Dependía de que un tipo desconocido me llevara a casa. Sabía que tenía que acostarme con ese hombre o me pasaría algo.
Mi reacción física fue extrema. Tenía dolores de estómago constantes, infecciones vaginales crónicas, porque mi cuerpo se resistía. En algún momento pasé del servicio de acompañantes al ámbito de la dominación. Algunos hombres quieren que les meen encima, pero otros quieren que les hagas mucho daño, que les hagas sangrar. Sí, y eso también es una gran responsabilidad. Y es simplemente asqueroso. En mi opinión, muchos de estos hombres tenían una mente perturbada. Necesitaban un terapeuta, no a mí. He sufrido mucha violencia. Mis proxenetas me apagaban cigarrillos contra el cuerpo, me han arrojado por las ventanas, me han golpeado con un bate de béisbol, me han dejado desmayada en la calle, me han encerrado en el maletero y muchas otras cosas de las que no quiero hablar. En realidad, aunque me pagaran por ello, cada cliente era una violación psicológica, aunque lo permitiera a cambio de dinero, pero psicológicamente era una violación día tras día. La prostitución se fue volviendo cada vez más difícil debido a los precios más bajos que ofrecían las mujeres de Europa del Este que venían a Alemania a trabajar. Al final solo tenía dinero para mi habitación y para pagar mi alquiler diario de unos 160 euros. A veces tenía que atender a 6 clientes. Y sí, al final solo podía permitirme una comida al día porque todavía tenía que pagar mi adicción a las drogas y a mi proxeneta. La noche antes de dejarlo, mi proxeneta me amenazó con tirarme por la ventana desde el 3er piso. Y yo tenía miedo de que me matara. Luego me dio una paliza que me dejó en el hospital y cuando se fue y ya no lo vi más, marqué un número que me dieron en aquel entonces de trabajadores sociales y pedí ayuda. Llevaba el número conmigo desde hacía muchos años. Nunca llamé por vergüenza y también por miedo a lo que me esperaba en la vida normal y también por miedo a que me persiguieran. Volví al mundo de la prostitución porque no podía soportar la vida normal. No sabía qué hacer conmigo misma. Tampoco sabía cómo gestionar todas las emociones que afloran después de una abstinencia tan brusca y de volver a la vida normal. Así que decidí que prefería volver a donde siempre me había aislado, porque ahí era yo misma. Y en la vida normal era una persona completamente diferente. Así que no me conocí a mí misma durante muchos años. Era todo muy raro y no podía soportarlo. Si no existiera un refugio como este, probablemente estaría muerta, porque me habría suicidado o me habría matado un proxeneta. Pero eso es solo la punta del iceberg.
Las mujeres tienen miedo de testificar porque temen represalias. Yo mismo he visto en numerosas ocasiones cómo los agresores se acercan a las mujeres o cómo se amenaza a las familias en el país de origen. Y por eso la tasa de procedimientos con éxito es tan baja. De los pocos procedimientos registrados, solo una pequeña parte, alrededor del 20%, son condenados. El resto debe ser archivado, precisamente por estos motivos, porque las pruebas suponen un problema muy grande. Mis amigos siempre me han apoyado y me han dicho cosas como, oye, no creo que sea bueno que hagas esto. Creo que no te hace bien. Siempre fueron sinceros conmigo y se preocuparon. Al principio me molestaba porque siempre decía que lo hacía por voluntad propia, que no había de qué preocuparse, que estaba bien, pero ahora me alegro de que me lo cuestionaran. Vivian me dio la impresión de ser muy reservada, sobre todo cuando yo buscaba el diálogo y le hacía preguntas un poco más profundas. Siempre le restaba importancia, como si fuera algo cotidiano. Y sí, nada que la afectara de alguna manera. En cualquier caso, lo que me llevó a dejarlo fue una gran cantidad de terapia, pero sobre todo el hecho de que en aquel momento conocí a alguien con quien ahora estoy y así logré acabar con eso de verdad. Porque sabía que ese mundo de las escorts o de las dominas podía destruir mi intimidad o mi vida sexual. ¿Me calientas eso en el microondas otra vez? ¿Me calientas la pizza en el microondas otra vez? Mi rutina diaria aquí en la organización es levantarme temprano por la mañana y llevar a mi hija a la guardería. Estoy muy agradecida de poder hacer la limpieza o cocinar y lavar la ropa aquí. Estoy agradecida por poder hablar con los empleados o simplemente sentarme a la mesa con las mujeres y charlar. Además, aquí tengo citas de asesoramiento y de ergoterapia y estoy muy agradecida por la tranquilidad que tengo en mi vida, simplemente por no tener que hacer nada. Recuerdo muy bien cuando le dije a mi madre que trabajaba de chica de compañía y creo que se puso a llorar. Me cogió la mano, lloró y me preguntó que cómo había llegado a eso. ¿Por qué? Y también me dio las gracias por contárselo. Al principio, cuando me enteré, me sentí un poco culpable, teniendo en cuenta nuestra situación financiera en aquel momento. Pero eso se relativizó mucho después de unos meses. Fue su decisión, su elección, muy clara, y la aceptó. Al principio no quería tener a mi hija. Quería darla en adopción durante el embarazo. Pensaba que nunca podría ser una buena madre. Entonces pedí ayuda a los empleados y fui regularmente a mis citas de control con el ginecólogo hasta que Keira se puso mal durante el embarazo y me enviaron al hospital. Fue entonces cuando se activó mi instinto maternal. Creo que fue a finales del 7º mes. A partir de ahí luché por Keira y por mí para decir que no iba a volver a ese mundo, que no iba a dejarla. Me quedaría con mi hija e intentaría encontrar una organización donde pudiera vivir con mi hija. A menudo me comparo con mi madre.
Pero en realidad hago justo lo contrario de lo que mi madre hace o hacía con nosotros, sus hijos. Mi madre nos dejaba solos en casa durante días. Nosotros, los niños, teníamos que valernos por nosotros mismos. Nunca tuvimos una verdadera madre como es una madre, que nos despertara y preparara el desayuno, el almuerzo o la cena. Eso no existía en nuestra casa. Cuando mi madre estaba en casa, lo único que hacíamos era verla tirada en el sofá o verla pelearse con mi padre por la casa. Y esas imágenes siguen grabadas en mi mente hasta hoy. No tengo contacto con mi madre. El último contacto fue cuando me vendió. Me gustaría saber qué fue lo que le salió mal en la vida para hacerle algo así a su propia hija. Y en realidad lo único que le deseo es que se recupere, que se ponga bien, que pueda llevar una vida normal. Me gustaría decirle a mi madre que la quiero, sin importar lo que haya hecho, y que la he perdonado. ¿Sí? ¿Las envuelvo normal? Sí, como siempre. Después voy con unas amigas del Club Sisters al Barrio Rojo e intento hablar con las mujeres. Siempre llevamos caramelos y unas flores para poder entablar mejor la conversación y simplemente intentamos averiguar cómo les va a las mujeres, cómo está la situación aquí en definitiva. Me comprometo con Sisters porque es algo que me llega al corazón. Creo que es extremadamente importante que algo cambie en la legislación actual de Alemania. No quiero que las mujeres en Alemania tengan que seguir trabajando en estas condiciones y, sobre todo, no quiero que las mujeres sigan siendo consideradas como una mercancía. Y simplemente no quiero que se siga defendiendo esta imagen de la trabajadora sexual independiente, porque simplemente no es la realidad para el 95% de ellas. Algunas simplemente no sabían hablar alemán. Hablamos en inglés con las dos primeras. Me sorprendió que supieran hablar bien el inglés. Sí hablaban inglés muy bien, porque a menudo no te entiendes y solo puedes comunicarte con gestos, o con el traductor de Google, o con otro programa de traducción para traducir rumano, búlgaro o alemán. El Parlamento Europeo dejó muy claro el pasado otoño que la prostitución no es una actividad normal, que atenta contra la dignidad humana y que, por último, pero no por ello menos importante, es necesario reducir la demanda y responsabilizar a los clientes, a los compradores de sexo. Cabe preguntarse si la compra de una persona para su satisfacción sexual sigue siendo oportuna en nuestros días. En nuestra sociedad moderna tenemos unos estándares éticos muy elevados y, en mi opinión, esto es contradictorio. A las jóvenes que estén pensando en prostituirse o en registrarse en OnlyFans o sitios similares, les diría claramente que, por favor, no lo hagan. Pregúntense qué les puede hacer y, sobre todo, hablen con la gente sobre ello. Y, por favor, no se dejen influenciar por la idea de que la prostitución tiene algo que ver con la autodeterminación sexual o la emancipación, porque están vendiendo una parte de su cuerpo y se trata únicamente de la sexualidad de los hombres.
Estoy muy feliz de tener una estabilidad en mi vida que no tuve durante mucho tiempo. Y todavía hay muchas cosas en las que quiero y debo trabajar. Pero puedo decir que ahora puedo mirar hacia adelante con optimismo y sé exactamente lo que quiero y lo que no quiero. Miro al futuro con mucho valor y ahora me atrevo a dar el paso de ir a la escuela para repetir mi graduación. Cuando termine la escuela, me gustaría trabajar en algo donde tenga contacto con la gente. Me gustaría trabajar en una residencia de ancianos o con adolescentes. Ese sería un buen trabajo para mí, uno que podría imaginarme para toda la vida. Voy a criar a Keira para que pueda valerse por sí misma. Siempre he sido valiente y lo seguiré siendo. Siempre he perseverado y ahora también puedo perseverar y aguantar y sé que lo lograré.